Muy bien. Permítame presentar a nuestra queridísima maestra Bianca de la Lanza Rico. Ella es psicóloga, maestría en criminología del Instituto Nacional de Ciencias Penales, docente en la maestría de psicología forense en la Facultad de Derecho de Chiapas, asesora en el artículo Las huellas psicológicas que deja la cárcel son imborrables, por Olin Velasco, participación en el canal de radio Proyectate Radio en el programa Un Café para el Alma con el tema Violencia en el Noviazgo, docente a nivel licenciatura en carreras de psicología criminológica, criminología y criminalística y psiquiatría criminal, neuropsicología y neurofisiología, con colaboración en el proyecto de investigación Consumo de Sustancias en Trabajadores con la doctora Silvia Carreño en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y del cual la maestra Bianca de la Lanza Rico el día de hoy, ¿sí?, dará la apertura a nuestra clase con el tema del trastorno bipolar. Maestra, bienvenida, y si podemos complementar con alguna actividad que no tenga en su currículum vitae, pues con mucho gusto le cedo el micrófono. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues sí, no le he entregado hace tiempo a Kevin como un poco la actualización, nada más para comentarles que en este momento me encuentro como funcionaria pública en la Universidad Rosario Castellanos, en la carrera de Derecho y Criminología también. Y por otra parte, acabo de entrar como orientadora en bachillerato por las mañanas. Un nuevo reto porque estamos haciendo un proyecto bien interesante. Si al final del curso se les ocurren ideas como colegas, la verdad es que lo agradecería mucho también, porque lo que queremos en esta escuela es implementar la cultura de la paz en los chicos, prevenir violencias, porque la verdad es que la situación a veces se exacerba y está muy interesante el proyecto. Entonces, pues les comparto un poco esto, ¿no? Que ahorita estoy así con mil cosas, pero me da muchísimo gusto poder compartir de nuevo con ustedes aquí en la consultoría con la maestra Viascán, con el maestro Kevin, con Itzel, que ya tenemos tiempo de conocernos. Para mí siempre es un honor y un gusto, ¿no? Y es como mi espacio también de paz. Entonces, bueno, espero les guste esta sesión. Vamos a hablar sobre el trastorno bipolar. Vamos a primero entender qué es esto del trastorno bipolar en un sentido clínico, para que posteriormente podamos hablar un poquito de su relación con el ámbito criminológico. Finalmente, también vamos a checar situaciones de evaluación, etcétera. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a presentar. Ya tengo por acá mi presentación, muy preparadísima. Déjenme la hago grande para que no se vea todo eso que de repente tenemos abierto y demás, ya saben, ¿no? Que parecen estos escritorios muy desorganizados, los tenemos después. Bueno, entonces vamos a comenzar con el trastorno bipolar. Este trastorno anteriormente, y es a partir del DSM-5, que lo colocan de forma independiente, como una familia independiente de los trastornos del estado de ánimo. Antes estaban dentro de esta gran familia junto con la depresión, que si bien se comparten características sintomáticas y demás, como bien lo aclara, ¿no?, hoy la APA en este aspecto del espectro, ¿no?, que tanto habla, es importante determinar que sí, hay cambios, ¿no? Sé que seguramente ya conocen estos cambios, pero es importante escribirlos, ¿no? Y puntualizarlos. Entonces, vamos a ver la orden del día, vamos a tener una introducción hacia lo que es el trastorno bipolar. Vamos a ver un poquito lo que es
la historia de este trastorno bipolar, ustedes saben que no es que de repente empezó a existir un trastorno como tal. Es probable que en los anales históricos haya personas que ya habían padecido hace muchos, muchos años algún tipo de trastorno bipolar. Sin embargo, si hay un punto de quiebre que es donde se analiza a estas personas y se les da el nombre tal cual, ¿no? Antes ustedes saben que históricamente los trastornos mentales había explicaciones muy, muy prácticas de acuerdo a el momento histórico, o estaban endemoniados, o algo no había funcionado en su cerebro, nada más, no sabían bien cómo, pero tenían cierta idea, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando todo esto, vamos a empezar a ver las características, sobre todo en cuanto a criterios diagnósticos del trastorno bipolar uno y trastorno bipolar 2, para saber cuáles son sus diferencias. De repente nos cuesta trabajo entender cuando hay estas tipificaciones, ¿no? Entre uno y dos. Sucede mucho también cuando analizamos el trastorno borderline o algunos otros trastornos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí qué situaciones son súper, súper claras para poder decir, ah, mira, me suena que va más por acá, más hacia la bipolaridad uno que a la 2, ¿no? Y las características más representativas. La expresión genérica de los trastornos bipolares va a agrupar aquellos trastornos que tienen como característica alteraciones del humor, de la afectividad, en el sentido de una alegría desmesurada o euforia, es decir, la persona se va a denotar completamente desbordada en este sentido. No es una energía natural cuando nosotros a lo mejor nos levantamos y ese día dormimos muy bien y estamos muy enérgicos, o como el día que vamos al gimnasio y justamente y curiosamente, el ejercicio te energiza, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, si es desmesurada, la misma gente te refiere que no sabe qué hacer con eso, con esa energía, y empieza a causar un malestar. Esto sin que las circunstancias lo justifiquen, es decir, no se puede digamos, justificar que la persona esté en esas condiciones por el consumo de alguna sustancia que pudiese pasar. En el caso de los activadores, como el caso de la cocaína, por ejemplo, pero está presente. Esta persona va a presentar episodios de una euforia patológica y puede ser que de forma intercalada pueda llegar a presentar o manifestar episodios de depresión. Por eso el nombre de bipolaridad. Vemos a una persona excesivamente enérgica, eufórica, desbordada en ese sentido, y de repente un tiempo la vemos en depresión, inmóvil, ¿no? Una depresión que se asemeja en muchas ocasiones a una depresión mayor. Ahorita vamos a ver entonces, bajo estos criterios y estas polarizaciones, cómo es que lo vamos a llevar a la clasificación del 1 y el 2. Los trastornos bipolares son uno de los grupos más descritos a lo largo de la historia de la psicopatología. Justamente podemos encontrar que hay patologías que tienen historia dentro de la psiquiatría muy, muy lejana. Tal es el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, por ahí, aunque está muy de moda la psicopatía, también logramos encontrar que ya desde Pinel y demás psiquiatras famosísimos mencionaban sintomatologías, ¿no? Entonces, dentro de esos grupos de trastornos estudiados, también se encuentra la bipolaridad. Pero es hasta el DSM-3, vamos en el 5TR, que se conseguirá un cierto consenso para nombrarlos y delimitarlos.
Más o menos, y seguramente ustedes conocen cómo trabaja la APA, normalmente es bajo criterios de consenso y criterios estadísticos, donde se establece cuáles son las sintomatologías para entonces hacer la tipificación de los trastornos. A veces cambian de nombre porque son más correctos, a veces se hacen subtipos, cambian de familia o se independizan, ¿no? Los trastornos bipolares han sido separados en esta versión de CM5. Continúa esta separación en el TR de los trastornos depresivos. Antes los íbamos a encontrar juntos y los estudiábamos así juntos. Todavía en DSM-4 los estudiábamos en la misma familia de trastornos. Así se han situado entre los trastornos vinculados a la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, por un lado, y los trastornos depresivos por el otro. ¿Por qué dentro del espectro? Otra cosa que hizo la APA, y eso es muy interesante que sepamos, es que los trastornos los colocó en orden donde es probable que compartan algún tipo de sintomatología y justamente el bipolar puede presentar en algunos procesos sintomatología psicótica. Entonces es importante que sepan esto, ¿no? A modo de reconocimiento de su lugar como un puente entre dos categorías diagnósticas en términos de sintomatología, historia familiar y genética. Otro aspecto que comparten ahora los trastornos y que evidentemente la APA ya lo toma en cuenta gracias a las neurociencias y todos estos elementos descubiertos hasta el día de hoy, es que a veces también comparten criterios que tienen que ver con las conexiones neuronales. Entonces, por eso se colocan en cierto lugar los trastornos. Hay mucho trabajo detrás, hay muchas investigaciones y mucha historia de cada uno de los trastornos. Ahora, vamos un poquito con esta historia de cómo es que surge, ¿no? Esta parte de decir, existe el trastorno bipolar, ¿no? Tiene estas características, tiene estas otras, una sintomatología, una evolución, etcétera. Entonces, vamos con esa parte. Es una muy breve línea, ¿no? No tiene caso que yo incida demasiado en cuanto a la historia de la bipolaridad. Tenemos el Corpus Hippocraticum, que es donde inicialmente se menciona. Tenemos también el siglo II después de Cristo. Ya desde entonces, digamos, igual no se tenía como esta parte de decir, bueno, entendemos ya por completo el trastorno bipolar, quizás, y tampoco tenía el nombre tal cual como lo reconocemos. Si ustedes se dan cuenta, Farlet, en el siglo XIX, un poco después, le llama la locura circular, porque encontraba que este trastorno circulaba entre estados de ánimo, ¿no? Bastante abruptos. Ojo, algo que es muy importante y que puede ser parte del diagnóstico diferencial es el hecho de no confundirlo con los sujetos que presentan trastorno borderline, porque el trastorno borderline también tiene muchas rupturas dentro del estado de ánimo y también pueden presentar procesos de euforia y procesos de depresión, pero en este caso, y algo muy importante, es que el borderline, les prometo que puede ser que en un solo día cambie esos estados de ánimo 5 veces. El bipolar no funciona así. El bipolar sí tiene una manutención de un estado de ánimo y es probable que pase un tiempo para que aparezca otro o no aparezca otro.
Ahorita lo vamos a ver en la sintomatología. Entonces, aquí dibujamos brevemente un poco donde ya se empieza a mencionar de forma incipiente las características y sintomatología del trastorno bipolar. ¿Sale? Vamos con el trastorno bipolar 1, que es la primera clasificación. Tenemos bipolar 1 y tenemos bipolar de tipo 2. El 1 es aquel trastorno que presenta los episodios de euforia de mayor gravedad. Esta va a ser la primera forma importante de identificación del trastorno bipolar, porque efectivamente se va a caracterizar por la euforia, por la manía, ¿sale? Entonces van a ser personas que sí los encontremos desbordados en este sentido. La euforia, la manía es un estado donde la persona tiene una energía que pareciera que es incansable. Tiene tiempo de sobra en el sentido de que no para, ¿no? Son personas que dejan de dormir, se ponen a limpiar compulsivamente, se ponen a comprar, se ponen a hacer ejercicio o algo que los mantenga todo este tiempo en acción porque no pueden hacer nada con esa energía, está ahí presente. Pero evidentemente después de un tiempo esto puede ocasionar malestar. Y se considera que una persona tiene un trastorno bipolar 1 cuando presenta uno o varios episodios maníacos y o mixtos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Así, para realizar un diagnóstico, no es imprescindible la presencia de episodios de depresión mayor. Este va a ser el segundo criterio determinante para especificar si es tipo 1 o tipo 2. No necesariamente el tipo 1 presenta episodios depresivos mayores. Es decir, se va a ladear el trastorno mucho más hacia la manía. Puede ocasionar en algunos sujetos o algunos pacientes que presenten sintomatología psicótica. Eso es muy importante, ¿no? Y eso provoca que muchas veces la bipolaridad sea un trastorno difícil de diagnosticar, ¿no? Ustedes saben que hay trastornos mucho más fáciles de diagnosticar que otros. Dentro de los complicados se encuentra el bipolar. ¿Con qué trastornos piensan ustedes, dicho todo esto hasta ahorita? Me gustaría que participaran un poquito ahí en el chat como para ver si tienen un poco esta idea. ¿Con qué tipo de trastorno pudiese ser confundido o tendría que hacerse el diagnóstico diferencial? ¿Qué se les ocurre? Sería interesante, ¿no? Leerlos como para decir, bueno, sí, justamente yo ya les di una pista hace un poquito de tiempo donde hay mucha confusión, ¿no? Entonces vamos a ver que hay diferentes trastornos que pueden encubrir sintomatologías que de repente se confunden. Entonces tarda el diagnóstico generalmente en las personas bipolares. Así, es importante tomar en cuenta estas características, ¿no? La mayoría de las personas con trastorno bipolar 1, en lo que sigo explicando, a ver si alguien se atreve a poner algo en el chat, tienen este tipo de antecedentes porque la manía en ausencia de depresión es poco frecuente. Y también se pueden presentar episodios de hipomanía. Ahorita vamos a ver la diferencia entre hipomanía y manía. Como pueden ver, el prefijo hipo nos hace alusión siempre a una manifestación mucho más atenuada de la sintomatología, es decir, la manía ya como tal es la exacerbación de esta energía y la hipomanía es atenuado.
pero igual está presente y se puede alargar. Pudiese, ¿no?, confundirse en algunas manifestaciones sintomatológicas con el obsesivo compulsivo, sí, porque en este proceso de manía la persona empieza a moverse, a moverse, a moverse, y una de ellas pudiese ser, ¿no?, que sea limpiar para mantenerse activo, ¿no? La distimia, recordemos que es una manifestación depresiva de larga duración que muchas veces está atenuada. Es decir, las personas con distimia tienden a ser mucho más funcionales que el depresivo mayor o que la bipolaridad o que otro tipo de manifestaciones relacionadas con el humor, pero justamente la distimia tiene esta diferenciación de que debe de durar por lo menos 2 años, con periodos de altibajos, y va más hacia la depresión. Esa la podríamos confundir más con el tipo 2, ¿no? Pero es importante destacarlo, y sí, podríamos tenerlo dentro de nuestra mesa, ¿no?, de diagnóstico. Es importante, y como tip de profesional a profesional o aquel que se está formando, ¿no?, como psicólogo o como profesional en el área de la salud mental, es súper importante, y la forma más correcta de diagnóstico es siempre empezar por el diferencial. ¿A qué sí se parece lo que yo estoy observando? ¿Qué características estoy obteniendo a partir de los test y las pruebas que a lo mejor voy a aplicar? Y a partir de ahí, entonces, voy eliminando aquellos síntomas que no necesariamente están ahí tan presentes, ¿no? Los episodios de tristeza del trastorno bipolar 1 tienen las mismas características que las del episodio depresivo, que se dan en el contexto de un trastorno depresivo mayor. Fíjense qué importante, no es igual la depresión leve o la distimia o la depresión mayor. ¿Cuáles son las características de una depresión mayor? Esta depresión tiene tal efecto en la persona que inclusive pueden ser sujetos en algún punto, y todavía es una de las indicaciones desde la psiquiatría, donde a lo mejor se recomiende dar un impulso electromagnético, porque ya no agarran y dan electrochoques como los veíamos en las películas o en el programa de American Horror History y todos estos manifestaciones que estaban ahí presentes en la psiquiatría inicial, pero sí puede ser que se mande un impulso electromagnético, que son microimpulsos que ahora se hacen muy, muy específicos para que el cerebro se active, porque tiene tal depresión cuando hay una depresión mayor que la persona inclusive no se levanta de su cama. Y la depresión se vuelve con el tiempo, bajo estos criterios, muchas veces endógena, aunque a lo mejor pudiese haber empezado por alguna situación exógena. Finalmente el cerebro se acostumbra. Recordemos que el cerebro está hecho por interconexiones neuronales diversas, y esas interconexiones se generan por el impulso eléctrico, que es todos estos procesos que ya conocemos cerebrales, la sinapsis, y la sinapsis que tiene o que se relaciona a la depresión es dada por ciertas sustancias o ciertos neurotransmisores, dentro de los cuales puede estar la serotonina principalmente, y lo que sucede es que no hay una recaptura adecuada. La neurona captora de este neurotransmisor falla en esa capturación, y entonces se da esta fenomenología donde la interconexión neuronal no se está dando. Por eso los antidepresivos, y muchos son, ¿no?, recapturadores de la serotonina. También puede estar relacionada con la dopamina y algunos otros neurotransmisores, así como hormonas. Pero
el cerebro, ustedes saben que tiene una característica maravillosa que es la plasticidad. Esta plasticidad evidentemente es mucho más amplia en ciertas edades del proceso de desarrollo evolutivo, pero nunca se pierde. Aún siendo adultos, sigue siendo plástico nuestro cerebro. Y en este sentido, aunque haya sido la iniciación de la depresión por algún aspecto exógeno, el cerebro deja de capturar la serotonina. Entonces, generalmente cuando nos llegan los pacientes, ya sea que los estemos diagnosticando desde la psicología o al mismo psiquiatra, si se da como primera evaluación, ya no es tan importante entender a esas alturas si fue endógeno o exógeno la razón por la que está deprimido, porque seguramente necesite un tratamiento psicofarmacológico cuando se trata de depresión mayor. Ahí no cabe dudas, ¿no? Generalmente ese es el criterio a seguir. Entonces, en ese sentido, así se presenta la bipolaridad 1. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas del episodio maníaco? Se da de manera episódica. Estos episodios pueden variar de días, ¿no? E inclusive se puede ir hacia semanas, ¿no? Un episodio maníaco se va a caracterizar por un estado de ánimo eufórico y o irritable que provocará una afectación importante en otras áreas como la cognición, el lenguaje, la motricidad, la conducta y sintomatología física. Dicho esto, y plasmándoles, ¿no? A través del lenguaje que yo estoy haciendo, como el ejemplo de una persona maníaca, esta euforia, esta energía, este movimiento, vamos a entender entonces que todas las áreas o esferas del sujeto se van a ver atacadas, principalmente estas áreas. El lenguaje puede el sujeto presentar, por ejemplo, verborrea. La verborrea es una manifestación del lenguaje donde la persona empieza a hablar y hablar y hablar en una velocidad poco natural. Es como si dentro de ese lenguaje, ¿no? Verborreico, puede ser también que tenga otras sintomatologías patológicas del discurso, porque acuérdense que el discurso se da a través del lenguaje. Y ahí entonces es cuando se conecta la parte cognitiva porque el pensamiento, su manifestación es a través del lenguaje. Y entonces el discurso puede verse tangencial, ¿no? Que la persona se vaya, se vaya, se vaya, se vaya, o se puede cortar, ¿no? Regresar, circular, no salir de un loop, ¿no? Por hablar, 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 hablar. Y va a tener estas manifestaciones. Ahora, la motricidad es donde vamos a notar mucho más circunstancias de la manía, porque la persona va a estar en movimiento constante, ¿no? Inclusive puede presentar motricidad, digamos, puede presentar manerismos, puede presentar problemas de movimiento incesante de alguna de las extremidades, pueden ser brazos, pueden ser piernas, puede ser el cuerpo completo, ¿no? La conducta se va a ver afectada, evidentemente, que ahí tenemos ya tres esferas presentes y va a presentar síntomas físicos, ¿sale? Puede ser que presente más sudoración, ¿no? Calor, ruborización. Así lo han manifestado algunos pacientes, ¿no? Cuando se les pregunta, es que es como si tuviera algo, ¿no? Que se me sube por dentro y que no puedo controlar. Entonces va a haber sintomatología física.
Episodio hipomaníaco, por otra parte, que es como el hermano del episodio maníaco, es como si fuese una manía suave, atenuada, ¿no? Y puede ser el primer paso hacia el desarrollo de un episodio maníaco completo. En este episodio se va a producir un cambio en el funcionamiento habitual de la persona que es percibido por otros. Te noto nervioso, te noto muy activo, ¿qué está pasando? ¿No? Y se aprecian síntomas que pueden traer consecuencias negativas importantes, ¿no? Pero no es tan grave para tener una interferencia en el funcionamiento cotidiano o presentar sintomatología psicótica, que sí presenta la manía, ¿no? En muchas ocasiones. Pueden tener alucinaciones de tipo visual y pueden tener alucinaciones auditivas principalmente. No quiere decir que las otras estén exentas de presentarse, pero generalmente son estas las que pueden estar ahí presentes, ¿no? Les platico un poco sobre esta parte. En algún punto, hace muchísimos años, yo tuve una paciente bipolar tipo 1. Esta mujer, muy religiosa, porque acuérdense que los episodios psicóticos cuando se presentan en un paciente generalmente tienen que ver con su historia. Siempre que estamos ante un proceso de diagnóstico, no hay que hacer caso omiso a las alucinaciones, porque se van a generar a partir de una realidad. Si bien se sale de la misma, sí tiene que ver con su historia, ¿no? Entonces, esta mujer era súper, súper religiosa. Y entonces en su discurso, cuando yo llegaba a verla, porque era muy disfuncional, no podía ni siquiera asistir a una clínica por el momento, aparte estaba muy medicada, tenía muchos problemas motores, etcétera, y más porque estaba empezando a tomar Aldol, entonces ustedes saben que les da muchas problemáticas en lo motor. Llego yo a ver a su casa y los primeros días me decía cosas como, es que me estoy y siento como si unas manos me tocaran. Es como si el padre tal, que era el cura de su iglesia, estuviera ahí, ¿no? Por otra parte, me contó que ella empezó con todas estas sintomatologías dentro del discurso, porque aparte cortaba y saltaba, ¿no? De una cosa a otra. Me decía, es que yo iba caminando por un lugar que era como un campo y de repente un ave se me posó en la cabeza y esa ave me metió el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, tenía un discurso ahí muy desorganizado, tenía alucinaciones visuales, decía que se le aparecía un perro, que ella pensaba que el perro era la suegra, convertido en perro, ¿no? Y una serie de situaciones. Lo más angustioso dentro de sus episodios psicóticos era que le salían hormigas de la rodilla. Entonces, bueno, para ella era terrorífico esta situación. Y justamente fue después de la medicación, en el pasar del tiempo, unas semanas después, donde se reduce la sintomatología positiva, ¿no? De esta parte psicótica. Y ella misma me dice, estaba muy orate, ¿no? Todo lo que yo te decía. Se dio cuenta, ¿no? De su proceso. Pero justamente fue en este momento maníaco cuando empieza a tener este brote, ¿no? Entonces, sí es importante entender que en el bipolar uno vamos a tener estas características. Generalmente cuando llega ya a una evaluación, eh, a veces ya es muy crítica la situación y justamente está en la parte psicótica o tiene sintomatología psicótica debido a la manía, ¿no?
La afectividad, ¿qué sucede? ¿No? Las personas que se encuentran en este episodio maníaco, ya mencionado previamente, presentan un estado de ánimo eufórico, expansivo, ¿no? Pero es tanto y es tal el desborde de esta euforia que se convierte en irritable. Y ahí es donde entra el aspecto agresivo y de violencia que puede presentar las personas bipolares, porque hay un malestar. Imagínense todo el tiempo sentirse así, ¿no? A lo mejor al principio puede ser hasta, digamos que gozoso en cierta forma, porque empiezan, no sé, a limpiar o son muy productivos en algo, ¿no? De inicio, pero evidentemente al pasar del tiempo, porque la manía no dura unas horas o no dura unos minutos, sino que puede durar días, esto pues se vuelve irritable, ¿no? Entonces, esto cuando es como voy con todo y voy con esto, y entonces se empieza a chocar con el entorno, ¿no? Sobre todo familiar, laboral, etcétera, ¿no? El individuo se siente pletórico, extraordinariamente optimista de inicio, con sentimientos de alta autoestima, omnipotencia, ¿no? Y si se manifiesta la sintomatología psicótica, imagínense, ¿no? Podríamos encontrar inclusive personas que tienden, eh, se ha dado como personas bipolares que tienden como a jalar a otros, ¿no? En una especie como de, yo soy, ¿no? Una persona extraordinaria, ¿no? Porque así se sienten de inicio. Pero son sentimientos que con facilidad se pueden transformar en hostiles y suspicaces. Sobre todo, y tiene mucho que ver, aquí tendríamos que hacer también evaluaciones para identificar ciertos rasgos de personalidad que pueden potenciar hacia dónde se puede ir esta irritabilidad. Y por lo tanto, si se manifiesta la sintomatología psicótica, ¿en qué podría devenir el trastorno, no? Mucha gente, y aquí empieza la parte criminológica, la parte forense, puede llegar a agredir a alguien, ¿no? En este incesante movimiento, ¿no? Que presenta. Sí, 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 ¿qué punto? A ver, dame específicamente porque creo que he dado como varios, entonces no sé. Sobre la efectividad, es decir, el afecto, la forma en que la persona se manifiesta en cuanto a esta parte emocional, ¿no? Y cómo se siente a sí mismo. De inicio con la manía se puede sentir así como muy positivo, ¿no? Todos hemos sentido un poco cierta euforia en algún momento de nuestras vidas. Esto puede ser por distintas circunstancias, ¿no? Pletórico es así como todo es grande, todo es maravilloso, ¿no? Entonces, este, ese es el punto, así se siente de inicio, pero imagínense sentirse así todo el tiempo. El tiempo va a hacer que esto se convierta en un proceso ya un tanto de irritación. Entonces, en casos extremos, pueden desembocar en una reacción paranoide. Por eso es importante tener los rasgos de personalidad. No todas las personas bipolares uno terminan en reacciones paranoides, pero puede ser que sí. En el caso de la paciente que yo les comentaba, ella pensaba que le querían hacer daño y por eso empezó con esta parte del perro, de las hormigas, ¿no? No sabía qué hacer con eso. Y era algo como muy generalizado, o sea, la gente toda le quería hacer daño, no entendían qué es lo que estaba pasando, ¿no? Ella, por ejemplo, empezó a partir de esto a utilizar una serie de objetos relativos a su propia religión eh, que portaba todo el tiempo.
Por ejemplo, tenía rosarios todo el tiempo como collar del día a día, ¿no? Pero era excesivo, excesivo. O sea, salía así como si fuera árbol de Navidad llena de eso. Eso para protegerse, porque había como esta reacción que sí, en su caso, era paranoide. Es un cuadro egosintónico. La egodistonia y la egosintonia son situaciones en las que está el paciente, es decir, desde su óptica, desde sí mismo, eh, carece de conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces, en este sentido, la persona no sufre por los síntomas que presenta y por eso mismo le cuesta trabajo entender a los que les rodea por qué quieren restringir esta manifestación enérgica, ¿no? Es como mucha gente les va a decir, ya cálmate, no quiero, yo no quiero, hazlo tú, ya me cansé, y el otro, no, 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 vamos, ¿no? Porque hay una incapacidad de darse cuenta, ¿no? Esta es una característica que cuando estamos haciendo sobre todo el examen mental de una persona que estamos evaluando, hay que poner dentro de ese examen si está egosintónico, ¿no? O rompe con esa sintonía y si tiene la capacidad de darse cuenta. Hay mucha gente que llega, ¿no? Contigo y te dice, sí, yo sé que estoy mal. Estas personas generalmente es como, no, 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 los que están mal son ustedes, vean, qué flojos. Es que porque no quieren, yo estoy bien, miren lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces sucede esto. No hay conciencia del trastorno, se rechaza la ayuda de otros, sobre todo familiar y profesional. En un momento muy, muy grave del trastorno, sí requieren en algunas ocasiones el internamiento hospitalario, ¿no? Porque pueden llegar a hacer daño a otros o a sí mismos, inclusive por esta energía, ¿no? Por la manía que está presentando. Entonces, habría que evaluar ahí y tomar en cuenta los criterios que ya conocemos todos, que toman en cuenta en los hospitales psiquiátricos para ser internados. ¿Ok? Entonces, eso es importante de manifestar. Ahora, ¿qué pasa con la cognición? Estos sujetos tienen una expansión cognitiva de ideas. Hay ideas, 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 ideas que no paran. Estas ideas se suceden muy rápido en la mente y al parecer la persona es muy productiva. Hace planes, comienza proyectos, ideas, cambios, mejoras en el entorno, etcétera. En el curso del pensamiento hay presencia de taquipsiquia, que en grado extremo se convierte en fuga de ideas. Esto es cuando hay un pensamiento, otro, como se llama así porque hace alusión un poco a lo simplificado, ¿no? ¿Se acuerdan? O al cuando hacían taquigrafía, ¿no? Las abuelitas y simplificaban el lenguaje y ponían muchos, muchos simbolitos rápidamente porque el jefe les dictaba, les dictaba, les dictaba, les dictaba, les dictaba, ¿no? Entonces es como una alusión, pero al pensamiento. Entonces está el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, que en grado extremo se convierte en esa fuga de ideas. Entonces salen, 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 están ahí. Esta aceleración de los procesos cognitivos va a provocar que haya problemas de atención y concentración, evidentemente. Para yo hacer una tarea bien y sobre todo entre más compleja sea, voy a requerir de cierta concentración y atención. Ahora, si no lo logro porque hay una fuga de ideas, hay un pensamiento ahí aceleradísimo, entonces quizás no acabe una tarea de forma adecuada, ¿no?
Funciones que se vuelven dispersas, lo que se traduce en dificultad para seleccionar y centrarse en los estímulos pertinentes de una situación. Entonces, esto va a tener un impacto a nivel familiar, social, porque finalmente va a generar en la persona que sufre la bipolaridad cosas como no lograr ser empático. O sea, para ser empático tenemos que ser observantes, ¿no? Esta persona, al no tener esta conciencia y aparte estar con esta fuga de ideas y no poder poner atención, entonces no se puede centrar en esos estímulos. Y por supuesto que no puede pensar en el otro. Es otra de sus características, ¿no? Que surgen de esta parte cognitiva. O sea, es decir, su cognición se ve afectada. Y evidentemente sí, no puede poner esa atención que yo requiero para ciertos puntos. Los temas habituales del pensamiento maníaco son la posesión de capacidades extraordinarias, identidad grandiosa, conocimientos, riqueza económica y misión especial. O puede tener un contenido religioso como la paciente que yo les comento. Aquí había algo muy chistoso porque sucede que ella me decía mucho y al final, cuando pasa esta sintomatología psicótica, me confiesa que sí, efectivamente se sentía ciertamente atraída por el cura de su iglesia y que eso pues estaba muy mal, ¿no? Y justamente el delirio que presentaba, más las alucinaciones complementarias a ese delirio, tenían que ver con eso, ¿no? El Espíritu Santo, la protección, la suegra era el diablo, aparecía como un perro, tenía los ojos rojos, ¿no? Entonces era toda esa parte. A veces estas ideas pueden dar lugar a ideas de persecución, evidentemente, ¿no? Dado el contexto que se va presentando con toda esta afectación cognitiva, con la rapidez, con la irritación, ¿no? Muchas veces lo que sucede con el paciente psicótico en todas sus manifestaciones, y justamente es cuando se puede llegar a violentar, es que se siente vulnerado, se siente atacado. Y es por esto, es como un mecanismo de defensa, el hecho de que violente, se violenta porque se está defendiendo. Dentro de su delirio y su alucinación, por supuesto, no crean que es como de me violento porque tengo síntomas psicóticos. No, la mayoría de los psicóticos no son violentos. Es una minoría, pero puede suceder. Entonces siempre hay que estar atentos del contenido del pensamiento, porque eso nos va a decir mucho. Los psiquiatras hacen algo muy interesante y justamente tiene que ver con preguntar en las entrevistas cuando dicen los pacientes de la escucha de voces, por ejemplo, si las voces las escucha fuera o adentro. Eso es muy importante, ¿no? No es lo mismo estar alucinando y escuchar una voz afuera que puede ser, sí, una percepción distorsionada, porque a lo mejor efectivamente yo escucho un sonido, pero yo en mi sintomatología psicótica lo desvirtúo y entonces son los Beatles mandándome mensajes por las canciones, ¿no? Por ejemplo, a decir, la voz está dentro de mí. Cuando esto sucede, se le pregunta, ¿y qué te dice esa voz? Si la voz tiene un contenido, sí, persecutorio o agresivo, es una de las condicionantes para internar a una persona con características psicóticas, porque puede violentarse. Cuando les dice, ¿no? Mata o protégete o bla, 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 bla. Entonces, bueno, sucede y ese es un criterio. A veces estas ideas dan estas ideas de persecución y cuando el episodio maníaco es grave, las ideas sobrevaloradas se convierten en delirios de tipo megalomaníaco. Ahí habría que analizar, por ejemplo, y sería muy interesante,
A mí que me gusta mucho esta temática, sobre todo líderes sectarios, ¿qué posibilidad habría que justamente estaban en unos episodios maníacos acompañados de psicosis? Porque son justamente megalomaníacos, ¿no? Tienen ideas de grandiosidad y te dicen por ahí que este son los nuevos mesías y cosas por el estilo, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, David Koresh, Jim Jones, ¿no? Sería muy interesante porque de repente es como, sí se tiene muy identificado en las perfilaciones, ¿no? Hablando del ámbito criminológico, eh, que hay unos criminales, asesinos en series, sobre todo, por ejemplo, y les es mucho más fácil decir, pues es que tiende más a la esquizofrenia, ¿no? Cuando son muy desorganizados o tienen delirios y alucinaciones. Tal es el caso de Jeffrey Dahmer y algunos de ellos, como Trenton Chase, etcétera. Pero justamente, y una característica muy interesante de estos otros, que son los líderes de sectas coercitivas, es que no pierden cierta organización y sobre todo del discurso, ¿no? Y se vuelve un discurso ahí constante. Por ahí hay testimonios de los que sobrevivieron a Jim Jones, que había días que el sujeto hacía pláticas de horas, 5 horas los tenía ahí, ¿no? En el discurso. Y me suena mucho a esto, ¿no? Habría que analizar más a fondo, ¿no? La vida de este señor. Sí hay rasgos psicopáticos, pero bueno, sería muy interesante porque no me termina de checar la psicopatía pura cuando sí hay como una idea megalomaníaca realmente, ¿no? Entonces, no sé qué piensen ustedes. Pueden poner cosas en el chat, ¿eh? No se trata aquí de un monólogo y nada más, sino que bueno, sería interesante saber ustedes desde su perspectiva o me estoy saliendo o ya estoy como el paciente que estamos viendo, ¿no? Ahí como bien alucinado. Ahora, el lenguaje, los temas del discurso, recordemos que es el discurso es ya esa manifestación a partir del lenguaje del pensamiento, del acomodo de las ideas, ¿no? El discurso reflejará el optimismo del pensamiento, va acompañado, ¿no? Entonces se dice, hay ahí algo positivo, ¿no? Del sujeto. Pero la exposición de ideas no será clara tanto por la rapidez de la emisión, que eso se le llama taquifenia, ¿no? Hablar, ¿no? Rápido, 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 y la emisión, como por el cambio constante de temas, el reflejo del ataque psiquia, lo que había dicho, ¿no? O sea, el pensamiento vuela, vuela, vuela y fuga de ideas, y esa fuga de ideas se manifiesta en el discurso. Entonces, sí, hoy en la mañana me levanté y estaba yo muy contento porque entonces me puse a limpiar la casa porque fíjate que vinieron mis vecinos y entonces, pues, ¿no? Y no para, no para, no para, no para. Entonces hay poco entendimiento. Finalmente no puede concretar la idea por esta forma de manifestación lingüística taquifénica. Ahora, las rimas, las redundancias, los juegos de palabras, etcétera, todo ello incidirá en la producción de un discurso incoherente. Si existe fuga de ideas, el discurso es ininteligible, no lo podemos entender. ¿No? Con esta paciente que les cuento, los primeros días era así, o sea, saltaba de un algo a otro y no tenía yo manera de ligar lo que me estaba diciendo, porque era como saltos, 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 ¿no? Era incoherente, era como, ok, y de repente había como un breve silencio y otra vez. Y entonces fue con el tiempo, porque yo iba agarrando cachitos, ¿no?
Y esos cachitos, pues yo les daba cierto sentido, pero fue solo a través del tiempo que yo entendí, ya como ahorita se los estoy platicando, que justo tenía que ver con esta culpabilidad de enamorarse del cura porque ella era muy religiosa, que los hijos se habían ido de casa porque ya habían crecido, entonces tenía esta onda del nido vacío y que el marido la había dejado y se habían divorciado y eso había sido terrible. Entonces, había como muchos, muchos, muchos focos que se juntaron y que potenciaron esta sintomatología en la paciente. Pero al inicio era como, pues solo iba y justamente lo que queríamos lograr con este proceso psicoterapéutico era que la paciente solamente tuviera como esta, este, mm, ligazón al tratamiento, es decir, que ella entendiera que era importante que se tomara su medicamento, fuera a la terapia y fuera con el psiquiatra. Hasta ahí nos quedamos al inicio, ¿no? No podíamos más, porque aparte estaba siendo medicada, el aldol estaba haciendo efecto, babeaba por consecuencia del aldol, se movía robóticamente, que también es consecuencia del aldol, después de haber tenido como toda esta energía, ¿no? Entonces ella decía inclusive que se sentía mal, que le dolía el cuerpo. Y bueno, entonces no podíamos hacer mucho hasta que pasara como estos efectos secundarios muy potentes del medicamento, que posteriormente con la regularización ya y con la adecuación del medicamento a nivel bioquímico, empieza a ceder, ¿no? Eso pasa con todos los medicamentos psiquiátricos. Entonces, bueno, sí logramos que ella entendiera la importancia de sí asistir porque no quería. Entonces me llama la familia diciéndome, pues necesitamos que nos ayudes con esa parte, ¿no? Ok, logramos que fuera, que fuera, que fuera. Entonces vamos a tener la verborrea que ya les había mencionado previamente, donde hay un habla constante y sin parar. ¿Qué pasa con la motricidad? La persona que está experimentando un episodio maníaco desarrolla una actividad frenética, pero a veces improductiva. Va y viene, canta, cambia la ubicación de los muebles del hogar, etcétera. Pero no hay continuidad ni finalidad en la acción. O sea, puede ser que de inicio suene muy productivo porque, voy a cambiar todo, ¿no? Voy a cambiar los muebles, voy a ponerme a lavar, voy a ponerme a hacer, a recoger, pero no concretan o no hay finalidad en la acción. Entonces van, vienen, suben, bajan, ¿no? Esta acción no está dirigida por metas, es por el hecho de sentirse enérgicos, maníacos, eufóricos y están a expensas de la labilidad atencional. En esta hiperactividad hay grados, desde uno ligero, ¿no? Hasta un estado de agitación que se puede ver en la parte motora cuando hacemos el examen mental. El paciente puede llegar con movimientos estereotipados de motricidad, ¿no? Es de alguna de sus extremidades. En el caso de mi paciente, tenía rigidez porque estaba tomando el aldol, pero también me comentaban que antes de eso tenía movimientos sin razón, ¿no? De las manos, de las piernas, ¿no? Cuando se sentaba, etcétera. Pero era incontrolable. O sea, estaba ahí presente, como en una especie de catatonia, más o menos, pero no llega a ser catatonia porque sí hay cambio de la motricidad, pero está presente, ¿no? Presente, presente, presente. Ok. La conducta, ¿qué pasa, no? Hay una desinhibición del comportamiento. Este es uno de los síntomas más relevantes del episodio maníaco. Y en definitiva, quien cursa este episodio no puede valorar críticamente ni la oportunidad ni las consecuencias de sus acciones. Entonces, de repente pueden tener acciones que atenten contra sí mismo, contra otros, o que sean riesgosas de alguna forma, ¿no? Porque si estoy en esta euforia,
pues también se me va a hacer muy fácil. Ahora imagínense a alguien que a lo mejor se le ocurre consumir sustancias, ¿no? En conjunto de esta euforia. No tolera las intromisiones de otros en sus magníficas ideas y proyectos, y entonces empieza a haber una disfuncionalidad con las demás personas y evidentemente terminan fracasando